Excelente día, amigos de Inuco TV. Estamos aquí en el Consejo Nacional Agropecuario, en el Consejo Agropecuario de Desarrollo Agroindustrial. Pues en este Congreso Internacional de Alimentación, la verdad que muy interesante en esto. Y bueno, en este mes patrio que estamos aquí, pues estamos festejando nuestros lábaros patrios y la independencia. Y en ese sentido, trabajamos día a día con mucho énfasis y la verdad que el día de hoy estamos de manteles largos. Esto gracias a que la innovación aplicada en la adopción de buenas prácticas agrícolas nos lleva a tener nuevas experiencias y sobre todo un anclaje en el futuro para seguir caminando hacia adelante. En esta nueva tecnología, este espacio tiene la tecnología, la innovación y la sustentabilidad. Y bueno, hoy que estamos de manteles largos aquí con nuestro amigo, el ingeniero ya doctor, nuestro amigo el doctor Víctor Villalobos Arámbula, quien fue exsecretario de la SADER Federal en nuestro México, y bueno, también fue director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Así es, no nos equivocamos. Pero la verdad que estamos de manteles largos y me permito saludarlo. Claro, muchas gracias. Que bueno, gracias por la invitación. La verdad que es muy importante para nosotros su participación. Los 3 puntos: tecnología, innovación y sustentabilidad. En esta situación que vemos un poquito por parte de los comentarios de los amigos, un poquito de la crisis del campo, ¿cómo vemos ¿Estamos en crisis o estamos en una etapa aletargada si nos va a dar oportunidad para crecer? Yo diría que estamos en una frontera de una agricultura que ya cumplió su misión, que ha tenido la importante responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria para una creciente población, y que lo ha hecho bien y que lo ha venido haciendo en el contexto mundial, y que hoy día podríamos decir que no ha habido problemas de oferta de alimentos. Más bien la problemática que se da, y según la FAO recientemente anuncia que hay más de 173 millones de personas en hambre crónica, tiene que ver no con la falta de alimentos, sino con la disunición, con razones de índole político. Al final de cuentas, insisto, la capacidad de producción de alimentos de nuestra agricultura cumple con la demanda de la creciente población. Sin embargo, y digo que estamos en una frontera, en una agricultura que pues de la revolución verde, la revolución, sí, que tiene que hoy ya tenemos que cambiar esa parte. ¿Por qué? Porque se ha hecho y se ha venido haciendo un alto costo ambiental. Hemos trazado de solventar la demanda de alimentos a expensas de la frontera, de la ampliación de la frontera agrícola, por ejemplo. También hemos abusado mucho del uso de los agroquímicos, lo cual ha tenido como impacto, obviamente, la pérdida de los suelos, la pérdida de los recursos genéticos, la pérdida de la biodiversidad, la erosión de los suelos y la contaminación de los mantos acuíferos. Como que yo diría, pues en esta frontera de un cambio de paradigma de la agricultura, tenemos que hacer una agricultura más sustentable, una agricultura sin duda mucho más eficiente, más productiva, pero también una agricultura que que incorpore a todos los sectores. Y a la cadena productiva. Exacto, tenemos que estar conscientes de que pues, la producción de alimentos, la transformación de los recursos naturales en alimentos, pues no es un tema de la agricultura solamente. Aquí en esta cadena que tú mencionas, pues están todos los actores, al final de cuentas el consumidor. De modo que estamos en esta frontera, y yo veo que esta frontera tiene que estar muy sustentada fundamentalmente en la innovación tecnológica, en el acceso al conocimiento y finalmente la conciencia del manejo adecuado de los recursos. El hombre es un factor importante en la agricultura. México se caracteriza por tener diferentes niveles económicos, todo. ¿Cómo hacer ese cambio de paradigmas para homologar criterios, homologar producciones, planear la producción en todo el país? Eso correspondería a una institución, ¿no? Efectivamente, yo creo que aquí en México tenemos muchas diferentes formas de hacer agricultura. De hecho, tenemos diferentes agriculturas. No es lo mismo lo que se hace en el noroeste con lo que se hace aquí en el Bajío, lo que se hace en el sur del país. De modo que tenemos que tener políticas diferenciadas, con que efectivamente atienden necesidades diferentes
unas que tienen que ver con razones de índole técnico, comercial, económico, y otras también impactadas por el cambio climático. Efectivamente, estamos padeciendo de problemas de sequías prolongadas, de temperaturas extremas, y hoy de plagas y enfermedades, y de repente tenemos excesos de agua, y esos temas obviamente trastocan y ponen en riesgo nuestra capacidad de producir. Entonces, no podemos tener una política nacional homogénea, sino más bien tendremos que reconocer las diferencias, y en cada una de ellas necesariamente tenemos que tener políticas públicas adecuadas. Que es la parte. Se implementó el PASIC, que era para precisamente un apoyo a la economía de los consumidores. ¿Cómo ve esa situación por la entrada de muchos productos? Yo escuchaba por ahí algunos productores que renegaban porque estaba entrando de Brasil mucha carne barbeada, y de alguna manera, incluso ahí dicen la amenaza, decían los del Consejo Nacional Agropecuario, en el sentido de que se está tratando de buscar un tratado de libre comercio con Brasil, y ellos argumentan es que hay una diferenciación de productores, de cultivos. Dice, allá pueden tener un solo productor 20,000 hectáreas, y aquí hay una limitante por la ley. Entonces, ¿cómo poder hacer eso? Le pregunto eso al doctor, porque usted no es un ente local, ni un ente estatal y nacional. Usted es un ente internacional, y nos da mucho gusto tenerlo aquí porque usted ve una visión pues más abierta, más fresca y más tolerante. Gracias. ¿No? Bueno, pues de principio, y como en mi función de secretario del gobierno federal, secretario de Agricultura, obviamente yo siempre promoví la capacidad productiva nacional antes de abrir la frontera, particularmente a los productos cárnicos de Sudamérica. Y la razón es por los temas sanitarios. Siempre estará el riesgo de que a través de, digamos, de alguna embarque pudiéramos ser contaminados por enfermedades como la fiebre aftosa, que tanto costó erradicar en nuestro país en los años 40. Hace mucho se vio la vaca loca, hoy tenemos al gusano barrenador, pero es la evidencia, eso como unas evidencias, efectivamente. Entonces tenemos que ser muy cautos. Efectivamente podríamos pensar, y aquí hay que tomar en la balanza pues la necesidad de tener productos mucho más económicamente accesibles para nuestros consumidores, pero hay que privilegiar primero nuestra producción nacional. Y yo creo que somos altamente competitivos y autosuficientes en muchos de estos productos antes de buscar o de abrir, yo diría, indiscriminadamente el mercado. Particularmente, insisto, aquellos que tienen 2 años. O sea, lo que pudiéramos decir es preocuparnos primero por estar produciendo que por importar. Yo diría que el mercado demande en primera instancia los productos de consumo producción nacional, para que puedan atender esa necesidad, esa demanda. Por ejemplo, el tema de cárnicos, una relación con los productores, con los ganaderos, para que pudiéramos ofertar productos de buena calidad y a buenos precios, se hubiera sido una alternativa, por ejemplo. Ahora, sí hay productos de los cuales necesariamente tenemos que defender de la infectación, como por ejemplo la carne de pollo que viene de Feso y Brasil. Pero esos productos no van para la gente más pobre, porque tienen un costo adicional, son productos de calidad intermedia. De modo que si queremos verdaderamente ofertar productos a la gente más pobre, la de menos ingresos, tendríamos que abocarnos hacia la producción nacional que tenga esa oferta todo. Con el manejo sustentable y vivamente, con la parte de sanidad, pues para que salga, o sea, también el consumidor nacional merece calidad. Bueno, pues absolutamente. El mercado primero hay que proteger el mercado nacional y tenemos que darle la calidad. Afortunadamente el mercado mexicano es muy atractivo. Prueba de ello es que lo buscan lo que quisieran exportar. Además, muchas veces tiene precios mejores que los que se pueden conseguir cuando tratamos de exportar nuestro producto fuera del país. De modo que afortunadamente el mercado demanda productos de calidad y los paga bien. Doctor, usted al frente del Instituto Interamericano de Agricultura, de Coparelícar, de Cooperación en la Agricultura,
estuvo viendo muchos estudios, estuvo muchos planes. Yo por ahí recibo algunos correos y todo, la verdad, muy interesantes, pero lo que he visto yo más que se basa en lo social, o no en lo productivo. ¿Cómo está esta situación? ¿O hay son los que nos llegan a nosotros y hay otros más? Bueno, yo estuve 8 años como director general del instituto. Hay que decir que el IICA fue creado durante la Segunda Guerra Mundial y casualmente su objetivo fue ofertar productos que por las razones de la misma Guerra Mundial no se pudieron adquirir o no llegaban ya a nuestro continente, particularmente productos de los países asiáticos. De modo que se crea este instituto con un objetivo fundamental de desarrollo de tecnología y de oferta de productos que a sustitución de lo que ya no podían llegar. Entonces, estamos hablando de 1942. Yo tuve la fortuna de dirigir esta institución, soy el primer mexicano que ha sido director de ello, y yo le di una gran orientación técnica, porque al final de cuentas, esa es su razón de ser, ese es su mandato. Entonces, dependerá mucho también de las directrices que tienen los diferentes directores. En nuestra responsabilidad, al frente yo de la dirección general, pues este es un instituto que tiene 34 países miembros, o sea, todo el continente americano, y tuve la fortuna de conocer la agricultura de todos estos países, pero también tener la oportunidad, pues no solamente conocerlos, sino también llegar a ofrecer avances tecnológicos, a conocer la agricultura, a intercambiar experiencias y a fomentar mucho el desarrollo de esa agricultura. Como profesional le daba satisfacciones gratas. Por supuesto, esta ha sido una responsabilidad que asumí con mucha pasión y también con mucho interés. Doctor, el Banco Interamericano de Desarrollo ha recomendado que para que los países tengan sustentabilidad y seguridad alimentaria, deben de tener alrededor de 50 al 70% de la producción para nomás importar un 30, un 20 de los alimentos básicos, de los alimentos así. ¿Cómo andamos en México sobre esa situación y qué debemos de hacer? Porque es importante el qué hacer. La gente, lejos de ver una problemática, porque los problemas de los políticos hay que dejárselos a los políticos. Lo importante nosotros como productores, ¿qué hacemos para nosotros seguir produciendo el alimento que llega a las mesas de las casas mexicanas? Sí, efectivamente el BID de la misma FAO ha recomendado que aquellos productos básicos de la alimentación tienen que ser producidos entre un 60 y un 70%. De otra forma o de otra suerte se exacerba la dependencia alimentaria. Entonces nosotros como país tenemos que ser autosuficientes en algunos productos, en cual es el caso del maíz, como es el caso del frijol, como es el caso del trigo, que hoy día pues sí dependemos mucho de su importación. Y eso pues tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con los apoyos a los productores, tiene que ver también con la tecnología, porque está claro que las regiones más altamente productoras, por ejemplo de maíz, están padeciendo problemas de sequía. Entonces tenemos una dependencia mayor de la importación. No tenemos que terminar de entender que no podemos prescindir de la autosuficiencia alimentaria de los productos básicos. En este caso, maíz, fundamental es. Entonces vamos a seguir fortaleciendo nuestra capacidad nacional de producción de maíz a través del acompañamiento de las innovaciones tecnológicas, pero también del acompañamiento de La globalización llegó para quedarse. definitivamente. ¿Y cómo le hacemos para entrar en eso? ¿Cómo se inserta México en esa globalización? ¿Qué papel juega? México es un país abierto, México es un país de comercio abierto, y eso nos lleva a hoy día a disfrutar de que somos un país que exporta productos de nuestra agricultura en su sentido más amplio a más de 190 países. Además, muy importante, somos el 12º país productor de alimentos y somos el 7º país exportador. Son posiciones nada despreciables. Podemos seguir escalando en eso sin descuidar el mercado, como bien lo señala, un mercado nacional. Primero, garantizar la seguridad alimentaria de nuestra gente y después la exportación.
Pues eso es algo muy importante, doctor. Algo más que nos quede en el tintero, quizá considere que debemos darle a IMOCO con esos 3 términos que el Consejo de Desarrollo Agropecuario e Industrial de Jalisco quiere ver: de tecnología, innovación y sustentabilidad. ¿Cómo le hacemos para ser sostenibles? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? La otra también, ¿qué educación estamos teniendo para saber qué hijo le vamos a dejar a la naturaleza, no? Exactamente. Bueno, primero, muy contento de estar nuevamente aquí en mi querido estado. Segundo, es muy importante también que pongamos énfasis en estos 3 elementos. También el tema de la educación, porque no es solamente la educación formal, es también el convencimiento de que tenemos que hacer un uso más adecuado de nuestros recursos. Nuestros recursos se agotan, cada vez es más difícil transformarlos hacia alimentos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener mucha responsabilidad en el manejo adecuado del agua, de los suelos, también de la agrobiotecnología y la agrodiversidad. Decía por ahí un poeta, ¿no? Ahorita venía a la mente que cuando entendamos que del río no vamos a sacar pesos, sino peces, sí, y que de los árboles no vamos a hacer dinero, que sepamos que no todo es dinero en la vida. Hace la parábola ahí de ese, pero al final de cuentas decía pues que al final de cuentas no es economía nada más. No sostenemos la naturaleza. Va a llegar el momento que ni economía, ni naturaleza, ni economía. Y no todo depende de dinero, efectivamente. Sí. Así es que, bueno, pues hay que seguir trabajando. Yo soy optimista de que las cosas van a ir mejorando, que estamos en condiciones complejas, efectivamente, como tú lo señalabas en un principio, pero siempre de las crisis surgen oportunidades. Y me gusta eso, que estamos en la frontera. Entonces vamos brincando, pero que no salir de Guatemala para entrar a Guatepeor. No. Hasta aquí tenemos mucha tarea. Y esta es la parte que le toca a los organismos, ¿no? Como al ICA, como al Consejo Regional Agropecuario, los organismos, las universidades, Claro. los gobiernos, de alguna manera. Esos internacionales tenemos al CIMIT en México, que es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que es el referente mundial de estos 2 cultivos. Y nos dejó Norman Moore un dato. Efectivamente. Entonces yo creo que esa parte es importante. Claro. Doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, A la hora. exsecretario de la SADER Federal, dígale a nuestros amigos de IMOCO para que levanten el ánimo, que sepan que sí hay todavía algo que hacer, porque tengan el ánimo puesto. ¿Qué debemos de hacer? Y no solamente eso, sino que estamos en el camino correcto. Tenemos a una presidenta que está llevando esta relación en una forma muy inteligente y que lo vamos a seguir haciendo bien. Aquí lo importante es que todos sepamos claramente que necesitamos estar unidos, y para estar unidos necesitamos tener objetivos concretos y objetivos para mejorar nuestro país. En ese sentido yo soy muy optimista, insisto, de que las cosas van a salir bien. Felicidades a todos. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Lo felicito porque realmente tuvimos una mesa grande. Su servidor, Juan Carlos Vázquez de Serra, lo desea lo mejor de lo mejor. Nos vemos en IMOCO TV. Gracias.